Vamos a dar inicio a esta capacitación que hemos titulado Herramientas y acciones para afrontar y prevenir situaciones de conflicto en el escenario escolar. Antes de iniciar, quiero recordarles que desde AIEPA asumimos la representación de nuestros asociados ante las autoridades nacionales y provinciales. Brindamos servicios de gestión ante organismos oficiales y asesoramiento legal, contable, administrativo y pedagógico en forma permanente. Por eso, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales y sitios en la web donde podrán seguir el trabajo de AIEPA. También contamos con nuestra app móvil que pueden descargar en sus dispositivos para recibir todas nuestras notificaciones y comunicados y también realizar consultas a nuestro equipo de asesores. Igualmente, pueden hacerlo a través de la plataforma Comenio. Comenio es nuestra plataforma informática con sus múltiples funciones que optimizan y agilizan el trabajo en nuestras instituciones. Contamos también, como ustedes saben, con un servicio de consulta médica virtual disponible para todos los asociados y que es de mucha ayuda, sobre todo por los movimientos que requieren certificados específicos. También contamos desde el año pasado con nuestra plataforma EduPrivada, una plataforma que hemos desarrollado precisamente para dar respuesta a las necesidades del sector en lo que hace a la búsqueda y selección de personal. También les contamos que, bueno, tenemos próximamente nuestro congreso que se va a realizar como todos los años en la ciudad de Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana, y se va a desarrollar los días 21, 22 y 23 de agosto. Por eso los invito a ir reservando esas fechas. Próximamente les vamos a estar comunicando todos los disertantes que, como todos los años, son de primerísimo nivel. Y también recordarles que a partir del martes 10 de junio, es decir, no mañana, sino el otro martes, vamos a dar inicio al curso Confección de Movimientos, que tendrá una duración de 4 clases. Se va a dictar los días martes de 18 a 19:30 horas y va a estar a cargo de nuestra asesora Claudia Galarza. En este caso es un curso arancelado con un precio promocional para nuestros socios. Así que bueno, creo que... también quiero agradecer a los sponsors que veíamos hace un ratito en las placas, que siempre acompañan la gestión de nuestra asociación. Y ahora sí, vamos a dar inicio a esta capacitación, dando respuesta a una gran demanda por parte de las escuelas. Por eso se pensó en función de tanto docentes como directivos y como equipos de orientación escolar de los distintos niveles y modalidades. Para eso contamos hoy con la presencia de profesionales de Junco, Espacio Educativo Interdisciplinario. Y en esta oportunidad, bueno, le voy a dar la palabra y la bienvenida a Adriana Sierra. Adriana, ¿estás por ahí? Habilitate el micrófono. Y bueno, Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿cómo estás, estás, Miriam? Adriana? Muy bien. Bueno, en realidad la gente está más interesada en escucharlas a ustedes que a mí, así que me parece que es momento de iniciar esta capacitación y decirle a todos que pueden realizar también, como siempre lo hacemos, consultas a través del chat. Cualquier cosa que quieran consultarle a las profesionales pueden hacerlo y en la medida de nuestras posibilidades se lo iremos trasladando a la consulta. Adriana, ahora sí, te Bueno, muchas escuchamos. gracias, Miriam. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este encuentro. Nosotras formamos parte del equipo Junco. Somos un equipo interdisciplinario con experiencia en el abordaje de situaciones de conflicto en el escenario escolar. Nosotras brindamos asesoramiento y acompañamiento a las instituciones educativas de gestión privada
justamente en el abordaje de las situaciones conflictivas. Y también trabajamos en la planificación e implementación de talleres en el marco de talleres o diferentes tipos de propuestas en el marco de la prevención inespecífica. Queremos aprovechar especialmente para agradecer a las autoridades de APIEPA la invitación para poder compartir esta capacitación el día de hoy con ustedes y también por generar estos espacios que son tan necesarios en la formación continua de todos los docentes. Y por supuesto agradecerles a cada uno de ustedes por estar participando en el día de hoy con nuestra propuesta. Lo que pretendemos es que esta capacitación sea una experiencia de aprendizaje en el que todos podamos salir fortalecidos en relación a nuestras prácticas. Vamos a atravesar diferentes momentos. En una primera instancia vamos a trabajar en forma global el marco teórico. Vamos a ver algunas herramientas que son indispensables a la hora de pensar en la intervención en situaciones de conflicto. Y luego vamos a intentar articular esto que vamos trabajando a lo largo del encuentro con una situación concreta del espacio de conflicto, una situación de conflicto concreta en el espacio escolar. ¿Mm? Bueno, ¿Seguimos? Adriana, muchas gracias y sigo yo. Ahora la idea es poder compartirles una imagen. Cuando pensamos en esta propuesta tan interesante que nos hacía el equipo de AIEPA, pensamos en tener como una imagen que sea disparadora, ¿no? Que nos permita poder pensar cuáles son las primeras sensaciones que nos atraviesan cuando, bueno, observamos esta imagen. Aguardemos un minutito que la podamos ubicar. Ahí Bien, está. ahí está, perfecto la imagen. Bueno, los invitamos a que observen, que se tomen un minutito de prestar atención, de observar qué elementos, quiénes aparecen en esa escena. Y mientras observamos y pensamos a ver qué nos transmite, los vamos a invitar, en el chat vamos a compartir en la aplicación de Mentimeter, que para quienes no lo conocen pueden ingresar por el enlace. Allí se va a presentar esta pregunta inicial, que es ¿qué me genera esta imagen? Y los invitamos a que puedan compartir una palabra. Hay posibilidad de completar con 3 casilleros, pero bueno, con una también nos alcanza para poder ir armando entre todos esta lluvia de ideas en relación a esta sensación o qué nos genera esta imagen que les estamos mostrando. Mientras tanto, les vamos a comentar que esta es una imagen del dibujante Rep, que lo trae a consideración a esta escena el autor, que se llama Daniel Korenfield, en el libro En las instituciones educativas, intervenir en situaciones complejas, convivencia, acompañamiento y cuidados. Ahí empezaron a escribir algunas palabras en el chat como descontrol, por ejemplo. Ujú. Y ahí aparecieron. Bien, perfecto. Ahí aparecen algunas palabras como urgencia, multitarea, apagar incendios. Justo es el día del bombero hoy. Desesperación, desconcierto. Por ahí yo leí chiquitito rescate, salvaje,
correr, Acá en el chat hay multifacético. otras: desconexión, desborde, escape, desmotivación, mucho escape, escape. Escape, múltiples situaciones, incertidumbre, emergencia, Las huir. que, las que aparecen en mayor tamaño son urgencia, desconcierto, escape, emergencia. La diferencia entre urgencia y emergencia. Interesante. Bien, y más chiquitito también, ahí vemos activismo, oportunidades, angustias, desinterés, tradición, intervención importante. Cotidianeidad, falta de herramientas. Estoy En el chat leyendo vemos que figura alarma, desconcierto, inmediatez. Bueno, impotencia. ¿cuánto, no? ¿Cuánto nos generan una simple imagen? ¿Cuántas palabras se pueden despertar, no? Cuando nosotros pensamos en esta propuesta, también lo pensábamos, a ver si volvemos a la imagen inicial, el significado de esta imagen, ¿no? Donde vemos, bueno, a un actor que no sabemos quién es, entendemos que por los elementos que lo rodean, podría ser un docente, quizás es un directivo, quizás, bueno, es algún miembro de alguna institución educativa. Y vamos viendo cómo aparecen, ¿no? Como dos escenas, ¿no? En la imagen. Aquello que emerge, este casco de bombero, estas herramientas, esto de pensar y ver cómo se va cambiando el ropaje, ¿no? Si se fijan inicialmente, la persona que está enseñando, ¿no? En la actitud de enseñanza, quizás, cómo baja y rápidamente se cambia su ropaje. Esto de pensar en el personaje, en esto de en lo oculto, en lo que está debajo, en aquello que emerge, en aquello que subyace. Bueno, esto nos resulta interesante porque tiene que ver un poco con estas situaciones de conflicto que se van dando en el escenario escolar, ¿no? Y tiene que ver con esto del hacer del docente en la escuela, ¿no? Cómo hilvanando estas palabras que fueron surgiendo a partir de la propuesta del Mentimeter, cómo vamos a ir armando este sentir, ¿no? Singularidad, que es también de nuestra época. La escuela no está por fuera de la sociedad, entonces también esta sensación de caos, de escape, de urgencia nos atraviesa en todos los ámbitos, ¿no? En particular, en relación a lo que es el espacio escolar, podemos ponernos en esta situación, ¿no? Y podemos ver cómo de qué manera es posible afrontar estas situaciones que van surgiendo y que nos atraviesan como institución educativa. También pensando en los roles, ¿no? Porque en una institución tenemos la presencia de los docentes que están frente al grupo de manera cotidiana, el equipo directivo que también tiene sus roles y sus tareas, y también está el equipo de orientación en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, que van construyendo estrategias posibles para afrontar estas situaciones. Lo que nos parece interesante es que es necesario pensar continuamente en estas herramientas, porque lo emergente nos sorprende, ¿sí? Y cuando nos sorprende, nos interpela a pensar de qué manera hacerlo. Así que bueno, ahora invito a Adriana para que siga compartiendo un poco y hablando sobre lo que tiene que ver con las situaciones de conflicto en el escenario escolar. Bueno, nos parece importante que podamos socializar y estar todos de acuerdo en qué es una situación de conflicto, a qué nos referimos cuando hablamos de una situación de conflicto. Una situación de conflicto son esas situaciones que irrumpen en la escuela en un momento inesperado, sin previo aviso, y que es necesario poder intervenir cuando suceden. Es muy importante siempre tener una palabra, una mirada, una escucha atenta
que son los que van a posibilitar que los adultos que trabajamos en esa institución podamos realizar intervenciones en forma temprana, evitando una escalada de conflicto y un posible agravamiento de la situación. Cuando hablamos de situaciones de conflicto, hacemos referencia a, por ejemplo, situaciones de violencia en las escuelas, puede ser al interior de las escuelas, pero también hay situaciones que van por fuera de la institución educativa y que tienen impacto en la institución. Puede ser situaciones que están involucradas solo los estudiantes, situaciones que están involucrados estudiantes y docentes o no docentes. Incluimos situaciones también de violencia por razones de género. También hablamos de situaciones de conflicto cuando tenemos situaciones en relación a los consumos problemáticos, no solamente de sustancias psicoactivas, sino también en relación a la tecnología digital. Por ejemplo, lo que tanto nos preocupa en la actualidad, como son los juegos en línea, las apuestas en línea, cualquier tipo de consumo que pasa a ser problemático, ¿no? También situaciones que son una expresión del padecimiento subjetivo de las personas, como por ejemplo autolesiones, intento de suicidio, todas situaciones en relación a cuestiones de salud mental. Incluimos situaciones de conflicto y de vulneración de derechos en las redes sociales, como el ciberhostigamiento, situaciones de sexting que pueden constituir un riesgo, situaciones de grooming. Y también situaciones de fallecimientos de estudiantes o de personal de la institución que impactan y repercuten fuertemente al interior de las instituciones educativas. Estas situaciones que estamos presentando, de situaciones conflictivas, son situaciones que las tenemos que abordar siempre desde un enfoque multidimensional, considerando las particularidades de cada situación, de la escuela en la que trabajamos, y promoviendo intervenciones justamente integrales y contextualizadas. Cuando hablamos de un enfoque multidimensional, queremos hacer referencia a poder superar esa mirada individualista a la hora de intervenir. Es decir, poder también pensar acciones para intervenir en otras dimensiones, como la dimensión áulica, en donde el vínculo pedagógico docente-estudiante es lo primordial, la dimensión institucional y la dimensión comunitaria. Los conflictos son inherentes a la sociedad, los vamos a tener siempre, y es importante que desde el colegio podamos hacer de ese conflicto, una vez superado la urgencia por el abordaje de la situación en el momento, podamos aprovecharlo y darle un carácter pedagógico y que sea un motivo de aprendizaje. Cuando abordamos situaciones de conflicto, además de tener en cuenta las dimensiones, también tenemos que pensar acciones en el antes, en el durante y en el después. Las acciones, por ejemplo, en el antes de que emerja una situación de conflicto, hace referencia a, por ejemplo, no minimizar pedidos de ayuda, trabajar desde los acuerdos institucionales de convivencia, trabajar desde la educación sexual integral, poder implementar al interior de la institución proyectos de prevención, favorecer las condiciones para la circulación de la palabra, brindar condiciones para que los estudiantes se sientan valorados en el colegio desde su singularidad, planificar propuestas con familias, con grupos de crianza al interior de la escuela. En el durante es importante intervenir justamente en la situación. Un poquito más adelante vamos a dar algunas puntualizaciones en relación al durante
que nos parecen sumamente importantes, pero acá lo que quiero rescatar es que la negación del conflicto es tan perjudicial como su no resolución. Entonces, nunca esa sería una posibilidad, no intervenir o negarlo, ¿no? Y después las acciones en relación al después de la situación de conflicto están relacionadas con el involucrar al grupo, convocar a familias, proponer espacios de diálogos, generar acuerdos, compromisos, proyectos en relación a la posvención. Bueno, tenemos herramientas que nos sirven a la hora de poder enfrentar estos conflictos, pensar la intervención. Estas herramientas, cuando hablamos de herramientas, nos referimos justamente a recursos de apoyo con los que contamos a la hora de abordar estas situaciones y a la hora de pensar estrategias para intervenir. Como base de estas herramientas queremos mencionar en primera instancia el marco normativo que regula el sistema educativo. En este marco normativo vamos a encontrar todas las leyes nacionales, las leyes de cada una de las provincias, que todas se basan en las leyes nacionales, no hay contradicción allí. Y sugerirles que hemos estado viendo en el chat que nos acompañan de diferentes provincias, pero aprovechar para sugerir que tengan siempre a mano y presente la comunicación conjunta 1 del año 2023 de la provincia de Buenos Aires, que la pueden encontrar en la página ABC de la provincia de Buenos Aires, que es la guía eh, de abordaje en situaciones de conflicto. Es una guía que está muy actualizada, más actualizada, aparecen algunas situaciones y algunas categorías que no estaban en la guía federal de orientaciones a nivel nacional, justamente porque, bueno, en estos 9 años, entre una y otra, han aparecido nuevos conflictos sociales que interpelan en las escuelas, nuevas leyes, nuevas normativas, que sí las toma la provincia de Buenos Aires, y por eso, al estar actualizada, recomendamos tenerla a mano. Bueno, buenas tardes. En relación a la normativa vigente, nos parece muy importante considerar la ESI, ya que en nuestra experiencia en el abordaje de situaciones de conflicto vamos a referenciar algunas herramientas, entre ellas la educación sexual integral. En este sentido, vamos a considerar los ejes y las puertas de entrada como aspectos centrales en la enseñanza, fortalecedores de las instituciones en relación a la prevención y el abordaje de situaciones de conflicto. Para recordarlas, bueno, los ejes tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con la valoración de la afectividad, la perspectiva de género, el respeto por las diversidades y el ejercicio de derechos. Nos parece importante también resaltar las puertas de entrada, que son esas ocasiones que irrumpen en las instituciones educativas, que son imprevistas y que comprenden diferentes conductas o expresiones a través de los cuales la sexualidad se manifiesta en la escuela. Y ahí nos parece que es muy importante considerar esas puertas de entrada. En las prácticas educativas, el abordaje de la ESI permite construir un espacio seguro y respetuoso donde se puedan promover el autoconocimiento y la valoración de las diversidades y el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, ¿no? Resolución pacífica, de conflictos. Al brindar esta información adecuada y desmistificar tabúes, justamente se empoderan tanto los estudiantes como los docentes para identificar y actuar frente a situaciones de vulneración de derechos de los que hablaba
perdón, Adriana al comienzo, como el acoso, la discriminación o la violencia, fortaleciendo la convivencia escolar. Es así que la ESI se configura en un enfoque transversal que atraviesa las distintas dimensiones de nuestra vida escolar e institucional. La implementación de proyectos de ESI favorece una reflexión crítica de estereotipos de género, contribuye a un clima de confianza, previniendo que los malos entendidos puedan escalar a situaciones de mayor complejidad y permitiendo una intervención temprana y efectiva por parte de la institución educativa. Nos parece también crucial para la construcción de una institución que forme ciudadanos respetuosos y capaces de gestionar sus vínculos de manera saludable. Al integrar la ESI se reconoce su potencial transformador, no solo para las problemáticas existentes, sino justamente para prevenir el surgimiento de otras situaciones que pudieran escalar a un nivel de mayor conflictividad. Se logra a través de los valores, como la empatía, la solidaridad, el respeto por las diferencias, que son pilares fundamentales para una convivencia armónica y el pleno ejercicio de los derechos. Tanto ESI como los acuerdos institucionales de convivencia se convierten en factores protectores. Nos parece importante señalar, a partir de esta ponencia, trabajar estos factores protectores. En este sentido, nos parece importante el trabajo en el marco de las políticas de cuidado, justamente para la prevención. Estos acuerdos institucionales de convivencia, es central la construcción de consensos mínimos relativos a los distintos actores y a la comunidad más amplia. O sea, que no solo quede en docentes, estudiantes y directivos, sino que pudieran también darse espacios de participación a la comunidad. En este sentido es importante elaborar dispositivos institucionales planificados, como pueden ser los espacios de escucha grupales o individuales, con el objetivo de contener, abordar y prevenir posibles situaciones de conflicto. Es central la comunicación como estrategia para fortalecer la confianza, esto ya lo sabemos aquí las personas presentes, entre la institución educativa, las familias y la comunidad. Aquí podemos considerar canales de comunicación formales y fluidos, por ejemplo, en la presentación del personal a las familias, la información sobre tareas y responsabilidades, la comunicación de cambios y situaciones extraordinarias. Las familias deben ser informadas e involucradas en las estrategias de intervención, reafirmando la corresponsabilidad en la resolución y la prevención de conflictos. En todos los casos se trata de condiciones organizadas, planificadas, para que las familias sean parte de la vida institucional y no solo cuando surgen las dificultades. Esto es central. En este sentido, voy a fortalecer la dimensión institucional y comunitaria, ofreciendo quizás en las instituciones clases abiertas, espacios de escucha planificados para alojar una demanda espontánea de las familias, fortalecer las reuniones con las familias, los espacios de articulación entre los niveles educativos para abordar con la comunidad en un sentido más amplio los contenidos de la ESI y los acuerdos institucionales de convivencia a los que hacíamos referencia recién. En nuestra experiencia, las instituciones que se fortalecen son las que logran organizar espacios de participación estudiantil y promover acciones reparatorias en el marco de estos acuerdos institucionales de convivencia, centrándose en la asunción de responsabilidades frente a los conflictos, más que en prácticas punitivas asociadas a sanciones. Las instituciones que se proponen un abordaje pedagógico posvención, posterior a la urgencia, que permita trabajar institucionalmente después de una situación urgente, después de que esa situación urgente haya pasado,
tratando el conflicto justamente como un contenido del aprendizaje, reconociéndolo, como decía recién mi compañera, a partir de la experiencia compartida y vivida en la institución. En todos los casos reconocemos la centralidad de la enseñanza, donde resulta clave el rol del equipo docente como par pedagógico para fortalecer la confianza en las distintas dimensiones de la práctica institucional. Una institución que se fortalece es aquella capaz de incluir problemáticas emergentes como el ciberacoso, así demuestra capacidad de adaptación a las realidades sociales cambiantes, lo que es crucial para la construcción de una cultura escolar de cuidado y respeto que promueva un abordaje pedagógico de los conflictos. Bien. Gracias. Bueno, otras herramientas que tenemos para poder abordar las situaciones de conflicto se refieren al proyecto institucional y al mapa de riesgo. Estas son justamente herramientas para institucionalizar los encuadres de trabajo, para poder realizar análisis en cada colegio sobre identificar riesgos, obstáculos, poder hacer un análisis identificando las problemáticas institucionales, poder elaborar estrategias para poder darles respuesta, justamente situadas, porque es bien propio de cada institución escolar. Por eso son dos herramientas que las tenemos que tener como muy presentes. En el proyecto institucional sería bueno eh, tener incluido el circuito de intervención frente a una situación de conflictos, la definición de roles. Cada escuela sabe si cuenta o no cuenta con un equipo de orientación, por ejemplo, o con qué actores cuenta al interior de la institución y cómo poder incluir esos diferentes roles y esos diferentes actores en el abordaje de una situación de conflicto. Bien, otra de las herramientas que nos resultó interesante poder traer a la capacitación para también repensarlo al interior de las instituciones tiene que ver con esta palabra eh, que, bueno, denominamos el trabajo en equipo, ¿no? Cuando pensamos en esta herramienta, lo pensamos desde el lugar de que los tiempos que estamos transitando exigen nuevas respuestas, ¿no? Pero difícilmente se van a poder construir desde la soledad, ¿no? Es necesario la reflexión, el encuentro, compartir, la interacción constante con otros. En este sentido, traemos un concepto que trabaja Sandra Nicastro que tiene que ver con la intertextualidad, donde ella define, ¿no?, a este entramado y entrecruzamiento de textos conocidos por unos y por otros, estos saberes que cada uno trae en el marco de su trayectoria laboral, en el marco de su propia historia personal y, bueno, en este caso también la cultura, y cómo estos saberes son necesarios para construir nuevos significados y sentidos bueno, que se van construyendo solo con el encuentro con otros. Es impensado hoy pensar en abordar situaciones complejas desde una sola mirada, con una mirada única, desde un especialista o parados desde un paradigma, ¿no? Estamos atravesando un contexto social donde justamente uno de los enfoques que nos atraviesa es el paradigma de la complejidad, ¿no? Donde una situación está atravesado por múltiples situaciones. Por eso nos parece interesante que es necesario esto de construir de manera conjunta cuáles son las alternativas posibles, y esto solo se logra a través de la construcción de acuerdos, ¿no? Así como Silvia mencionaba, los acuerdos institucionales de convivencia como espacios
necesarios para poder fomentar esto, este compromiso y este compartir con el otro de qué manera vamos a convivir. Nos parece también importante que esto al interior, con el equipo docente, es fundamental, ¿no? Que hay sucesos que se dan en el espacio escolar que quizás también nos invitan a pensar en una situación puntual, individual, de un sujeto o de un grupo familiar, pero que también tiene que tener una mirada institucional y una mirada, hasta diría, comunitaria, ¿no? Pensar esto, que la conflictiva que nos atraviesa es parte de una conflictiva social, ¿no? Y que en función de esto es necesario poder articular acciones al interior de la institución, y esto se hace de manera mancomunada y sobre todo teniendo en cuenta la presencia de distintas personas, distintos roles que tienen sus funciones determinadas, pero que es necesario poder articularlas, ¿no? Estas acciones van a implicar un compromiso y también un reconocimiento también de los aportes de otras miradas. En ese sentido, nos parece interesante que corrernos, ¿no? De esta imagen bueno, que presentamos inicialmente en el chat y en algunas respuestas surge esta palabra de soledad, ¿no? Esta idea de desorden, esta idea de miedo, ¿no? Frente a una situación que desconocemos. Queríamos transmitir esto. Primero, en principal, que un docente no puede intervenir en soledad, ¿sí? Es necesario que la intervención que requiera una situación de conflicto articulada y organizada al interior de la institución. Y esto se hace solamente en la medida que generamos estos espacios de encuentro para pensar estas situaciones y también para anticiparnos, ¿no? Como venían trabajando mis compañeras, son estrategias para la prevención de futuras situaciones también, ¿no? Cualquier suceso que nos atraviese hoy nos puede servir para poder pensar en herramientas que nos permitan en posibles otras situaciones encontrarnos más armados. Y para eso traemos como importante la dimensión de la comunicación, como un eje importante y transversal en lo que tiene que ver con la vida institucional, que bueno, que parte de allí esta posibilidad de abrir y de generar estos espacios con los docentes, con las familias, con los estudiantes, y fortalecer, ¿no? Sobre todo el equipo docente, poder como, bueno, estos espacios generar un, un lugar donde podamos compartir y pensar en estrategias institucionales, ¿no? Hay un documento que, como veíamos, que hay varias escuelas de la provincia de Buenos Aires, que también nosotros pensamos que es una herramienta para conocer, para acceder, que es la comunicación conjunta 1 sobre las reuniones de equipo escolar básico. Eso es un documento que se trabaja mucho en los equipos de orientación escolar, que justamente lo que trata es instalar en la institución espacios sostenidos y planificados de encuentro con equipo docente y con los directivos para poder dar tratamiento a estas situaciones, ¿no? Y no caer en la mirada y la lectura individual de un conflicto, sino poder pensarlo como un lugar posible que, bueno, que tenga que ver con esto, ¿no? De poder aprender de este conflicto y generar estrategias para prevenir y también para fortalecer al equipo docente. Después, otro de las herramientas que nos parece fundamental cuando hablamos de estas estrategias de Perdón, prevención y Lorena, contención. te interrumpo Sí, un minutito. Acá están pidiendo si podías repetir el documento. sí. El documento se llama Comunicación Conjunta, informaciones acerca de las reuniones de equipo escolar básico. Igual toda esa documentación que surja como una necesidad, por supuesto, se las vamos a hacer llegar después, a partir de compartir nuestra biblioteca, ¿sí? Así que bueno, quédense por ahí tranquilos en ese sentido, que
que se los vamos a hacer llegar en estos días. Gracias. También la otra herramienta que nos parecía fundamental, y también pensando en estas dimensiones que Adriana trajo inicialmente en relación al abordaje de situaciones de conflicto, es necesario, y en el marco de la corresponsabilidad, la articulación con organizaciones intersectoriales. ¿Sí? Una institución educativa siempre se inserta en una comunidad que cuenta con organizaciones que trabajan para las infancias y para las adolescencias. Hay distintos niveles de intervención. Bueno, se encuentran desde los organismos encargados de la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, el área de salud, el área de justicia, organizaciones comunitarias que también trabajan con infancias y adolescencias, que nos parece importante que esto nos intente poder pensar en qué situación estamos en relación a esa red con esas instituciones, ¿sí? Si realmente hacemos red, lo que implica hacer red, es generar estos encuentros, es compartir cuáles son las problemáticas, un acceso hasta diría directo, ¿no? De poder tener presentes, y ahí otra herramienta que también consideramos importante y que está plasmada en la comunicación conjunta, una del 23, sobre el recursero, que es esto, ¿no? Frente a en una institución educativa, conocer, hacer un mapeo de relaciones, de qué instituciones, con qué instituciones cuento, ¿no? Poder tener a mano el teléfono de contacto del Servicio Local de Promoción y Protección, tener a manos los servicios necesarios, como por ejemplo, bueno, esto que por ahí está quizás más plasmado en el plan de riesgo, como situaciones de urgencia, de salud, también complementarlo con estos otros servicios que son importantes tenerlos presentes, porque si se viene una familia, se presenta una familia, o mismo estamos frente a una situación en la que tenemos que evaluar qué acciones llevar adelante, es necesario, digamos, consultar. Porque las intervenciones educativas tienen su lectura, y hay cuestiones, y más en el marco de lo que es la vulneración de derechos, es necesario pensar con otros, ¿no? Es necesario poder evaluar y ver qué se puede, de qué modo se puede orientar a la familia, o qué acciones inmediatas son necesarias tener en cuenta a la hora de intervenir frente a una urgencia, o también desde el lugar, desde la prevención. Cuando hablamos de pensar en un trabajo en red con las instituciones, también nos pone en ese lugar de construir entre todos propuestas comunes, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar nos parecía importante. Y cuando hablo del recursero, digo que esté plasmado, no solamente en la secretaría o en el espacio de la oficina de dirección, sino también que sea de fácil acceso, ¿no? Por ejemplo, en espacios como la sala de docentes, donde nosotros podemos ubicar la institución educativa en el marco de una comunidad, ¿no? Esto también nos va a permitir poder pensar que, bueno, frente a una situación de conflicto, no estamos solos. Hay otros que también tienen en el marco de la ley y en el marco de la corresponsabilidad, deben también actuar. Bueno, aclarar que estas herramientas que estuvimos haciendo como una rápida mención de ellas, obviamente no son las únicas. Al interior de cada institución educativa también los invitamos a pensar que otras herramientas sí son las que consideramos como básicas e indispensables. Si nos retrotraemos un poquito a lo que hablábamos en un principio en relación a las dimensiones y a las acciones de intervención en relación al antes, durante y después de una situación de conflicto, habíamos quedado en seguir profundizando las acciones durante. Estas serían justamente las primeras intervenciones cuando la situación de conflicto emerge en nuestro colegio. Siempre estas primeras intervenciones las vamos a hacer desde un enfoque de políticas de cuidado, y es importante, o sea, tener presente
que estas primeras intervenciones sí son de competencia interna del colegio. Le corresponden al conjunto de actores de la institución educativa. Em, Obviamente, frente a una situación de conflicto, lo primero va a ser atender inmediatamente a la o las personas afectadas, sean estudiantes o sean familias que se acercan preocupadas, o sea otro compañero docente o algún personal de la institución no docente. Es importante que cuando nos llega esa situación podamos ofrecer una atención y una escucha respetuosa del relato que nos traen. Esa escucha también tiene que ser en el marco de un espacio en lo posible de privacidad y con tiempo suficiente para poder atenderla adecuadamente. Es importante acá tener en cuenta que es importante darle credibilidad a ese relato, ya sea de los estudiantes o de las familias, siempre darle credibilidad. En la escuela no es el ámbito ni de justicia ni de salud. Si fuera una situación de vulneración de derechos que corresponde a un delito, hay otros efectores que después tomarán cartas en el asunto más adelante de la situación y les corresponderá a ellos dirimir si el relato era verdadero o no. Pero no es a la escuela a la que le corresponde esto. Es importante no evaluar la situación, no juzgarla, no valorarla, y sí tener esa actitud de empatía y de respeto por el relato que nos traen. Si es en el caso de las familias, recibirlas también y poder brindarles ese espacio de privacidad para escuchar atentamente esa preocupación que nos traen, reconociendo la información que nos traen, también sin ponerla en tela de juicio, ¿no? Después de esta primera intervención, tenemos que informar a las autoridades de nuestro colegio en relación a lo sucedido. Las autoridades del colegio, en conjunto con el equipo de orientación escolar, si es que lo hubiera, y de acuerdo a la gravedad de la situación que estemos trabajando, considerarán si es oportuno o no informar también a los equipos de inspectores de enseñanza. En relación a los primeros relatos, también siempre tener en cuenta que es muy importante no volver a revictimizar a la persona que nos trae este relato. Por ejemplo, no es necesario que esa entrevista o ese espacio se transforme en un interrogatorio. Si podemos hacer alguna pregunta que hace quizá a poder entender la situación, pero limitándonos a eso, a quizá hacer alguna pregunta o algún señalamiento en relación de poder entender esta situación que nos traen. Y obviamente tener mucho cuidado en relación a la reserva de la información. Son cuestiones que muchas veces son muy delicadas, hacen a la intimidad de los estudiantes y de sus familias a veces, y tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos en relación a la reserva de esta información que nos traen. Bueno, llega el momento en que tenemos que hacer las actas. Las actas van a pasar a ser un documento sumamente importante. Si bien hay situaciones en donde cuando un estudiante, por ejemplo, la trae, es una situación muy delicada y es muy difícil si estamos solos, una persona, o sea, no estamos con un par pedagógico o con un miembro del equipo de orientación escolar o con un miembro del equipo directivo, es muy difícil poder tener toda nuestra atención en ese relato y al mismo tiempo ir haciendo un acta. Pero quizás sí podemos
anotar alguna frase que nos parezca muy descriptiva de la situación para después, cuando podamos hacer el acta y tengamos el tiempo, que sugerimos sea lo más inmediatamente posible, podamos hacer algún entrecomillado de alguna información que nos parezca muy relevante, que esté y que figure en el acta tal como fue dicha. Entonces, bueno, podemos ir haciendo como una especie de anotación de las cuestiones como muy puntuales que no podemos dejar de obviar en el acta. Cuando somos dos personas las que estamos interviniendo, quizá una puede estar más dedicada a la escucha atenta y a generar empatía con la persona que está comentando la situación, y la otra, la otra profesional, el otro profesional interviniente, dedicarse a escribir el acta. Bueno, en el acta, fundamental que nos falte la fecha, el lugar, el nombre, la firma de las personas que estuvieron interviniendo, poder describir los hechos que nos han relatado. Esto que hablábamos antes de entrecomillar alguna frase, alguna palabra que nos parezca que es sumamente valiosa para que quede en el registro, y tener en cuenta que los nombres de los estudiantes los tenemos que mencionar usando las iniciales, nunca el nombre completo, justamente para resguardar la identidad y no ser nosotros los que vulneremos algún derecho. Y en el acta también es muy importante no poner juicio de valor, intentar ser lo más objetivos posible en relación al relato que estamos escuchando. Después, sí, después de estas primeras acciones que son en lo inmediato, tal como veíamos en las herramientas y nos expresaba Lorena anteriormente, hacer algún tipo de las articulaciones que creamos convenientes, dependiendo la situación, con efectores por fuera de nuestro colegio, como puede ser el servicio local. Cuando una situación de conflicto está en relación a la posibilidad de tener que realizar una denuncia, porque lo que está relatando ese estudiante está en relación con un delito, también aprovechar y evaluar en conjunto, no solamente al interior de la escuela, sino también luego con los servicios de promoción y de protección de derechos, la posibilidad o la necesidad de hacer el acta en el mismo momento, la denuncia en el mismo momento, o esperar a que se den las condiciones, ¿no? Para no dejar a ese estudiante en una situación de vulnerabilidad aún mayor de la que tiene. Hay Adriana, acciones te que van a interrumpo ir un en minutito, paralelo. ¿puede ser? ¿Cómo? Te interrumpo un minutito. Acá Sí, Luis mire. Correa te pregunta si el acta no lleva nombres completos. ¿Tiene valor ese acta frente a terceros? Sí, 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 y no me acuerdo ahora de memoria justamente la ley, pero ahora lo buscamos y ponemos la resolución en el chat también para que lo tengan presente y bueno, sepan que eh, todas estas acciones eh, tienen como base leyes o la normativa vigente. Bueno, ahora vamos Bien, a sí. pasar a lo práctico. ¿Cómo venimos? Bueno, ahí van surgiendo algunas consultas, algunas dudas, así que Sí, también lo Ailén vamos dice, a... por ejemplo, ¿cómo sabemos si es el momento o no? ¿A quién precisamente podríamos consultar? No me quedaría claro, dice. Bien. ¿El Bueno, momento o no de qué? ¿De la denuncia? Estimo que sí, que es esa la consulta.
No, a ver, por ejemplo, quizá un ejemplo aclare la situación. Un estudiante plantea una situación a su docente, por ejemplo, en relación a un abuso sexual en el ámbito intrafamiliar. Es un delito penal, la escuela tiene la responsabilidad de hacer la denuncia, pero hay que ser muy cuidadoso con el momento, porque si se hace la denuncia inmediatamente, quizá ese niño o esa niña queda desprotegido. Entonces, justamente acá toma como una relevancia sumamente importante el tema de hablar de estas cuestiones al interior del equipo de trabajo en la escuela, pero después consensuarlas con los servicios de promoción y protección que tenemos en la comunidad. El servicio local de cada municipio y si no hay servicio local, con el servicio zonal, en donde podamos acordar el momento, o sea, trabajar articuladamente y acordar el momento de la denuncia si fuera necesario. Sí, por Y eso también decíamos, los inspectores de perdón, educación. esta necesidad de poder tener agilizados estos canales de comunicación con estos organismos, ¿no? Poder, digamos, reconocer, tener accesible un teléfono de urgencia, donde uno puede plantear esta inquietud. Como decía Adriana, en general los organismos tienden a, bueno, a consultar, evalúan si es necesario o no la urgencia de esa situación, ¿no? Porque también se ponen en juego otras cuestiones, como lo decía Adri, que tiene que ver con esto, la evaluación si hay una situación de riesgo inminente, ¿no? Entonces, eso, digamos, ayuda y colabora a poder evaluar si es necesario y urgente una denuncia. Digamos, la escuela, por supuesto, tiene en algunas situaciones la obligación, si fuese una situación que se da en otro contexto, bueno, el adulto responsable. Bueno, esto es importante trabajarlo, por eso es necesario poder tomarse ese tiempo y recurrir y contar con otros, porque a veces estas intervenciones son las que en lugar de favorecer terminan generando conflictos mayores, ¿no? Entonces poder pensar con otros, y también la figura bueno, en el caso de los inspectores, también, digamos, son otros referentes con los cuales resulta quizás importante poder evaluar estas acciones posibles. ¿Mm? Ahí yo estaba leyendo en el chat algunas preguntas en relación a situaciones puntuales, por ejemplo, cómo actuar frente a una situación de abuso intrafamiliar. Es muy difícil en este cortito tiempo poder ver cada una de las situaciones de conflicto, de los tipos de situaciones de conflicto que los mencionamos anteriormente en profundidad, porque no nos da el tiempo. Pero vuelvo en este caso a recomendar la comunicación conjunta 1 del 2023, que va a ir en todo el material bibliográfico que les vamos a estar enviando lo más pronto posible, porque aparte de ser una guía muy actualizada, va tomando cada situación de conflicto, explicando a qué se refiere, mencionando la normativa en relación a esa situación y analizando la modalidad de intervención en relación a esa situación. Es importante tener en cuenta y darle prioridad al título, que es guía. O sea, no es un protocolo que tengamos que seguir tal cual figura allí. Eso que figura en la guía como acciones para intervenir, por ejemplo, en una situación de abuso sexual intrafamiliar, como fue la consulta, tenemos que trabajarla y mediarla en relación a la realidad concreta que tenemos en nuestro colegio, a la situación que está pasando, a los recursos con los que contamos. O sea, en eso que es una guía de intervención, tenemos que bajarla a la realidad concreta de nuestro colegio, para que la situación sea abordada justamente de forma situada,
teniendo en cuenta la particularidad de esa situación. No es un protocolo, es una guía de intervención. Y esa pienso yo que es una gran fortaleza. Bien, ¿les Acá les parece que consulta, perdón, sí? dicen, en el caso que el colegio tenga información por terceros que en el hogar hay violencia física, nosotros como institución, ¿cómo tenemos que actuar? Es decir, no hay una denuncia concreta, sí hay un rum rum, por así decirlo. Sí, bueno, esto que hablaba Adriana, ¿no? La particularidad de cada situación, no hay generalidades, hay que poder explorar un poco ese run run o ese supuesto desde dónde viene, poder, bueno, quizás habilitar otros espacios o prestar atención a ese estudiante, ¿no? Si ha tenido algún tipo de actitud o algo que les resulte, digamos, como un indicador en la institución educativa que pueda hacer o acompañar esto. Em, Tiene que ver justamente con la particularidad y también poder evaluar si hay otros referentes adultos con quienes se puede contar. Digo, esto requiere poder justamente pensar en acciones coordinadas, ¿no? Y no todas las situaciones ameritan una denuncia. Frente a una situación también, o mal digo, en realidad a veces lo que también se denuncia es una sospecha, ¿no? Entonces, en el marco de una sospecha por haber accedido a cierta información a partir de un relato directo, donde quizás como equipo docente no estoy seguro si esto, digamos, amerita una denuncia, pero sí corresponde a la institución informar la situación. Porque lo que sucede cuando uno realiza una denuncia o una sospecha de una situación de vulneración de derechos, le da lugar a la intervención a otro organismo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante también pensar. No caer en esto de que, bueno, frente a una denuncia va a haber una acción inmediata, sino también dar lugar a esto. Si hay una sospecha, el organismo que toma y que recibe esta denuncia tiene la obligación de articular, en este caso estamos hablando de una comisaría de la mujer, tiene la obligación de articular esta situación con un organismo de infancia, por lo cual este tratamiento lo va a dar otro organismo. ¿Mm? En este sentido, parece central observar la conducta de ese niño en relación al vínculo con sus pares, en relación al vínculo con el docente, la posibilidad de citar a la familia, por ejemplo, para hablar de lo pedagógico y conocer a esa familia. Buscar la manera de aproximarnos sin directamente, sobre todo porque se trata de entredichos de terceros que a veces llegan como un comentario, ¿no? Digamos, abrir como otros canales de comunicación para poder tener un poquito más de información fehaciente. Y yo Acá quería preguntan, recalcar un poco también en relación, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de las acciones que hay que hacer antes, durante y después? ¿No? Depende mucho de esas acciones que hacemos antes, eh, esta, esta posibilidad de confianza de los estudiantes en que van a ser escuchados, en que van a ser escuchados atentamente. O sea, mucho también depende de los canales de comunicación que podemos abrir con ellos, em, que son los que van a facilitar que en algún momento, si quizá no pudimos llegar a conclusiones por otros medios, ellos mismos pudieran llegar a relatar alguna situación que les está pasando. Cuando nosotros no establecemos con los grupos que nos tocan cierta empatía, eh, cierto, cierta comunicación fluida y demás, es muy difícil que un niño, un joven, se acerque luego a comentar una situación tan delicada o tan íntima, ¿no? En la vida, en sus vidas.
Quizás podemos ir avanzando en la presentación, después va a haber un formulario donde ustedes van a poder volcar también las inquietudes, aquellos aspectos que les gustaría que podamos profundizar. Así que bueno, si les parece, vamos a ir tomando nota de lo que va surgiendo del chat y también, bueno, una vez que completen el formulario, quizás se podría profundizar sobre algunos aspectos, ¿no? Que ustedes vienen trayendo, muy interesantes, como inquietudes y tan singulares de los distintos lugares a los que, digamos, están participando, desde los cuales están participando. Así que si les parece, vamos avanzando. La prueba es difícil, ¿no? De hoy. Sí, me fue re mal. Bueno. Che, te reempujó, ¿no vas a hacer nada? Yo que vuelo y vuelvo, solo soy pavo. Compartí la foto que le sacaste cuando estaba dormido. Agarré la compu y compartí una foto que tenía de él. Era solo para molestarlo. Estaba tan enojado que ni lo pensé. No era la primera vez que me molestaban. Siempre me hacían sentir incómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela. Cuando vi la foto en mi muro me reí. Se la pasé a un compañero para que también lo comparta. Toda la clase se está riendo. La imagen se volvió muy viral. Me sentía mal por él, pero si decía algo me podía pasar lo mismo a mí. De repente mi cara estaba en todos lados y los comentarios no paraban de crecer. Bueno, la idea es que cada uno pueda aportar algo y hacer un trabajo todos juntos, con las palabras importantes de todo el texto, y armamos entre todos, que ya lo saben, la red conceptual con las conchas. ¿Se animan? Yo soy. Ahí esa palabra. Señor, Sí, Agus, ¿qué pasó? hace un montón de días que no viene Sebastián. Sí, me dijeron que estaba enfermo. ¿Quieren contarme algo? ¿Quieren que salgamos y hablamos tranquilas? El ciber... Bueno, este es un corto que, que lo realizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nos parecía, bueno, como un disparador para poder pensar, ¿no? Quisiéramos hacer esta pregunta abierta. Si hay una situación de conflicto en esta escena, poder identificar quiénes son los actores o quiénes surgen, quiénes se ven en esa escena escolar. Si pueden ir escribiéndolo en el chat, para ir construyendo entre todos esto, ¿no? ¿De qué manera vamos a ir identificando frente a esta situación de conflicto qué acciones posibles podríamos realizar? Acaban poniendo el conflicto es el ciberbullying, el uso no responsable de redes. La víctima, el victimario y el que calla. El descontrol en el uso de redes, todos somos actores en un conflicto. La construcción debe hacerse primero de la desventaja de las redes sociales. Conflicto, uso no responsable, los que comparten, todos participan del conflicto. El ignorar las consecuencias, comunicarse con la familia para saber por qué está ausentándose ese niño. Bien, a ver, aguardemos ahí vamos identificando como estas acciones, a ver si el equipo de Junco puede compartir la placa. Nuestra idea era poder poner en juego cuáles son las acciones posibles en relación a estos distintos niveles de intervención que fuimos identificando. ¿Se acuerdan que Adriana mencionó el nivel
individual, el nivel áulico o la dimensión áulica grupal, la dimensión institucional y la dimensión comunitaria. Teníamos pensado esto, de poder ir armando entre todos cómo vamos acomodando esas acciones, ¿no? ¿Qué acciones requieren una intervención individual o de qué manera? ¿Qué acciones podrían pensarse como una acción grupal o áulica? Había un comentario más arriba que decía, hay victimarios si son todos menores. Así es. No se trata de encontrar victimarios, sino que se trata de ofrecer en la institución educativa, en el marco de estos encuentros y de esta escucha y talleres, espacios para trabajar sobre esto. Acá acaban de mencionarlo, que hacen talleres en las instituciones para trabajar sobre este aspecto. ¿Sí? Bien, acá desde San Rafael entiendo, dicen acciones posibles de prevención, detección e intervención. Perfecto. ¿Y cómo las ubicaríamos o qué acciones podemos ubicar a nivel grupal? Por ejemplo, acá mencionan talleres de prevención, trabajar la prevención, generar espacios de diálogo, trabajar con el grupo. ¿Y qué acciones institucionales consideran que se podría pensar o proponer como posible frente a una situación que quizás es vivida de manera individual en el aula, pero que claramente tiene un impacto social, ¿no? Lo que es la exposición en redes, lo que tiene que ver con, bueno, el uso irresponsable, como mencionaban algunos de los participantes. Talleres con familias sobre el uso de las pantallas. Bueno, esto también, ¿no? ¿En dónde te ubicarían? ¿En qué acciones? ¿Qué tipo de acción? ¿Acción institucional? ¿Una acción comunitaria? Hacer parte de las familias también es necesario el cuidado y la regulación de las familias en el uso de las redes sociales. Se debe concientizar a la familia, carteleras con información. Perfecto, eso lo podríamos ubicar a nivel institucional, ¿no? En nuestro colegio hacemos el proyecto de convivencia escolar, donde participa el servicio de orientación y la promoción escolar para hablar sobre estos temas. Los alumnos plantean temáticas a tratar. Trabajar la ESIC. Dice, muchas situaciones ocurren por fuera de la escuela y se nos demanda que se resuelva. Bueno, esto justamente es difícil resolver. No se trata de nuestra función, sino de la escucha, ¿sí? Depende de qué situaciones, por supuesto, estemos hablando, ¿no? Pero principalmente de la escucha. También me parece interesante, a partir de esto que acabas de leer, Silvia, también pensar cuando hablamos de estas nuevas realidades, también hablamos de nuevos escenarios, ¿no? Y el escenario digital es un escenario en el que los niños transitan, los niños y los jóvenes, y bueno, los adultos también, digamos, transitamos esta dualidad, ¿no? El escenario real y el escenario virtual. Y en ese sentido es importante poder tener presente que estos dos ámbitos son parte de la vida social de esos niños, ¿no? Y creo que en cierto sentido aún estamos, necesitamos seguir trabajando y fortaleciendo. Yo pensaba cuánto realmente se trabaja con las familias en relación a los cuidados y el uso de las redes sociales, ¿no? Desde las instituciones educativas. Quizás a veces nos invita a trabajar al interior o con los grupos, pero en el escenario en el que estamos consideramos que es necesario, ¿no? Esto de seguir fortaleciendo y de trabajar el circuito de comunicación con las familias, ¿no? Por eso digo que también tiene que ver con una mirada comunitaria, ¿no? La propuesta pensada hacia afuera, porque justamente nos permite ubicarnos en el lugar de prevención y también de afrontar, ¿no? Estas situaciones de conflicto. Si sucede afuera o si sucede adentro, ¿no? Las redes sociales irrumpen, ¿no? Atraviesan el escenario al interior de la escuela y por fuera. Entonces, bueno, en esta línea me parece interesante poder pensar de qué manera pensamos en estrategias o en acciones
que tengan mayor impacto, ¿no? Esto, poder pensarlo a nivel comunitario, poder pensar en campañas, poder aliarse quizás con otras instituciones educativas o con otras instituciones que también forman parte de la comunidad, para poder hablar en común, ¿no? Frente a estas situaciones que, bueno, en las que todos estamos aprendiendo y también tenemos que- que reflexionar bueno, y buscar nuevas respuestas. Por Sí, eso nos yo parecía pensaba que importante pensar en términos de dimensiones en la intervención y fortalecer la dimensión comunitaria, ¿no? A partir de un poquito lo que les comentaba en relación a los acuerdos institucionales de convivencia, de la participación. Leía recién uno de los comentarios que decía, ¿cómo hacemos con la secundaria? Y sí, la secundaria es un desafío porque los estudiantes no quieren que los padres se acerquen a la escuela, pero hay algunas instancias, como es todo el proyecto de articulación entre niveles, como buenas oportunidades para trabajar la ESI, ¿de qué se trata? La ESI y los acuerdos de convivencia, ¿no? Como utilizar esos espacios. Perdón, Y No, Adrián. también yo pensaba esto de, o sea, en el video termina con una intervención de la docente en la dimensión individual, la entrevista o la conversación con esas dos estudiantes que traen esta preocupación de que su compañero no está yendo a la escuela. Y cómo a partir de este hecho se puede trabajar tan ricamente como todas las acciones que ustedes están enumerando en el chat para que esta situación que pasa con Sebastián pueda servir a modo de aprendizaje para tanto el grupo clase de Sebastián como acciones como están mencionando recién de campañas, de hacer campañas, que eso puede ser a nivel de todo el colegio y puede terminar siendo una situación que enriquezca la convivencia al interior de la escuela, siempre y cuando incluyamos el resto de las dimensiones y no nos quedáramos, por ejemplo, en esa charla que podía tener la maestra con las compañeras de Sebastián. Y ahí una participante hace referencia al nivel inicial, lo perdí el comentario, es fundamental por las características de las edades también. Quizás lo que sucede a nivel inicial es un terreno muy fértil para trabajar con las familias, porque también nos encontramos con, bueno, generaciones de niños que ya nacen, ¿no? O que acceden rápidamente a un dispositivo, y poder trabajar con las familias la importancia de postergar ese uso, de construir esa falsa idea de que con el celular quizás sí se aprende, pero se pierden otros tantos elementos importantes para el desarrollo de las infancias, que tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación, con la interacción, con la motricidad, con la creatividad. Entonces, bueno, estos también son cuestiones que, si lo pensamos en términos de proyectos preventivos, pueden ser pensados desde un modo transversal, ¿no? Quizás esas instituciones educativas que comparten los niveles, poder pensar en proyectos en común que tengan este eje, ¿no? Digamos, también desde una lectura o un lugar institucional, desde la prevención, pero también de manera articulada al interior de los distintos niveles. Es interesante ver las experiencias. Eso era lo que buscábamos, generar este espacio de intercambio y de comunicación. También es muy específico, ¿no? El abordaje en el nivel inicial, en la primaria y en la secundaria. Por eso ahora vamos a compartir un formulario para que ustedes nos puedan contar bueno, el nivel al que pertenecen, podamos tener un mail de contacto y sobre todo identificar de acuerdo a cada nivel qué necesidades ustedes tienen en relación al abordaje de las problemáticas de esta y de otras que consideren. Así que bueno, van a tener oportunidad allí porque nos gustaría proponer otras capacitaciones que se ajusten a las distintas demandas. Creo que es importante aclarar, hace un rato una docente que recién se está iniciando precisamente en la docencia ponía
que a ella le resultaba muy dificultoso hacer actas mientras tenía entrevistas con los padres. Creo que cabe aclarar que así como estamos diciendo que toda la resolución de conflicto debe ser abordada con un otro, ¿no? Con servicios sociales, con otros docentes, con equipos de orientación. Es importantísimo, chicas, ustedes lo pueden decir mejor que yo, ¿no? Pero que nunca el docente esté solo cuando hace una Ujú, entrevista, que esté siempre acompañado o por un par o por un directivo, pero otra ujú. persona. Y eso también le va a facilitar eso de poder hacer el acta mientras escucha al otro, ¿no? Pero nunca estar solo. Está muy bien esto que planteas. También a veces pasa que el directivo no está, entonces hay que buscar un compañero, un par pedagógico que pueda acercarse y acompañarlo a uno, ¿no? Como docente. Por eso nos parecía tan paradigmática esta imagen del inicio que trajimos, ¿no? Y que ahora les queríamos proponer justamente qué modificaciones ustedes harían a esa imagen. ¿Qué cambios harían a partir de todo lo que venimos conversando? Como si la pudiéramos editar, ¿no? Lástima que no tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero estaría muy bueno poder editarlo y pensar, bueno, a ver, ¿cómo podría cambiar este escenario escolar? Los escuchamos a través del chat. Mientras les dejamos un tiempito para que vayan escribiendo, yo me quedaba pensando, eh, mientras iba leyendo muchos de los comentarios que están haciendo ustedes en relación al video que vimos y a la dificultad que tienen en las escuelas para convocar a las familias. Y pensaba que, bueno, muchas veces desde los colegios convocamos a las familias para cuestiones de nuestro propio interés, ¿no? Por ejemplo, los convocamos a reuniones para entregar las notas o los convocamos a reuniones para hablar de alguna problemática puntual que pueda tener el grupo o su hijo o hija. Que cuando hablamos de comunicación, de facilitar la comunicación al interior de la escuela, del colegio, en realidad también es importante estar atentos a las formas de participación que quizá les gustaría a las familias. O sea, tratar de captar esos intereses que puedan tener las familias para participar dentro del ámbito educativo, eh, diferentes a las que solemos convocar desde los colegios, ¿no? Acá voy a leer algo que escribe un participante. Dice: es imposible modificar el escenario escolar si no hay una mirada interdisciplinada situada en clave de políticas de cuidado, ¿no? Es interesante porque da lugar justamente a esto, en la medida que nosotros podamos agilizar estos canales de comunicación, generar estos espacios de encuentro, compartir con el otro. Bueno, la mirada va a ser más enriquecedora, pero también va a estar enmarcada en esta mirada de cuidado, no solo de las infancias, las adolescencias, sino también de nosotros como equipo, ¿no? Que también somos interpelados y también podemos, digamos, bueno, que somos atravesados, como decíamos inicialmente, la singularidad, nuestra propia historia personal y demás nos puede, nos pone en un lugar de trabajar con otros. Solos no se puede. Así que es un desafío el construir estos espacios colectivos de trabajo al interior de la institución, pero también fortalecer los espacios por fuera, ¿sí? Esto que decía Adri, convocar a las familias desde el interés, generar mayores redes de cuidado con las familias, pero también con otras instituciones, para que frente a una situación que pueda emerger, tengamos mayores herramientas y, como decían por ahí, no salir corriendo o no escaparse, ¿no? Eh, También mencionan estos acuerdos de una red para que nadie quiera salir corriendo.
Interesante, no llegamos a leer de la cantidad de comentarios que hay, ¿no? Pero aparecen, a nosotras también nos llamó la atención acá, no están los estudiantes, los niños, las niñas, ¿no? Y hablaban de poner todo a ese docente en un mismo nivel, no sé si en estas palabras, y con la presencia de los estudiantes, junto a sus estudiantes, y sería interesante. Igual es interesante porque algunos identifican que son distintas personas quienes están en la imagen, ¿no? Parecería que el que está arriba es uno, el que baja es otro y el que sale corriendo es otro, ¿no? Y otros pueden leer como la misma persona actuando y reaccionando frente a una situación de urgencia o de emergencia, ¿no? Dice, falta Pero la bueno, lo que imagen representativa, perdón, Lore, de la familia y de los alumnos. Claro, acá está la parte de la dimensión comunitaria, está omitida, claramente. Acá hay un comentario que habla de que los emergentes se colocan en este escenario, ¿no? Bueno, justamente lo que hoy queríamos transmitir es que hay otras maneras de trabajar frente al emergente. Emergentes hay y van a seguir surgiendo al interior del colegio. Lo importante es tratar de que estos emergentes poder disminuir la cantidad de emergentes que van surgiendo, justamente con estas acciones en relación a lo preventivo, en relación a la comunicación, en relación a los acuerdos de convivencia. Todo esto que estuvimos hablando hace a las cuestiones preventivas que seguro hacen que las situaciones emergentes sean en menor cantidad. Y si el emergente sucede, si la situación de conflicto aparece, poder enfrentarla con otras herramientas. En el momento, seguramente, si es el niño que viene con un relato y se lo dice al docente, el docente es quien lo escucha, pero no tiene que salir como el bombero, como en la imagen, sino buscar equipo con sus propios compañeros al interior del colegio y poder pensar junto a otros y de una manera interdisciplinaria, de ser posible, cómo seguir con esa situación. Sí, como para ser, digamos, un poco justas con los tiempos, nos quedan unos 5 minutitos. Nos gustaría ir cerrando en relación a pensar justamente en las vulnerabilidades. Siempre los vulnerables son las niñas, los niños y los adolescentes, y como equipo interdisciplinario apostamos por la construcción de una cultura escolar de cuidado y respeto, a partir de promover un abordaje pedagógico de los conflictos en lugar de uno punitivo o patologizante, en busca de transformar las situaciones adversas en oportunidades de aprendizaje y crecimiento para toda la comunidad educativa. A partir de lo que ustedes compartieron, no tenemos dudas que ya lo están llevando adelante a partir de estas experiencias, por eso se trata de un compartir el hacer pedagógico. Y bueno, y para ir finalizando, principalmente, queremos agradecerles a todos ustedes que en este horario se han destinado un tiempo para abordar los conflictos, ¿no? Para ponerle un poco la luz a estas situaciones de conflictivas institucionales, y para destinar este tiempo para la formación en esta temática tan importante. Un especial agradecimiento a la parte técnica de la Asociación AIEPA por identificar la necesidad del encuentro y la formación para intercambiar sobre la temática y por confiar en nosotras como equipo interdisciplinario. Y por último, a mis colegas, nuestra fortaleza es el trabajo en equipo y la experiencia que hemos construido juntas en este recorrido. Hoy no todas tomamos la palabra, pero estuvimos todas muy atentas a cada detalle para que esta capacitación se pudiera llevar adelante. Así que gracias a Silvana, nuestras compañeras participantes de Junco, integrantes de Junco, a Silvana, a Gabriela y a Natalia, que no tomaron la palabra, pero estuvieron
ahí acompañándonos en la construcción de esta capacitación, y deseamos que este sea el primero de varios encuentros, no solo virtuales, sino presenciales, para acompañarlos y acompañarlas en los desafíos de la educación actual. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle yo a todo el equipo de profesionales de Junco. Nos han dejado mucho para reflexionar, mucho para pensar y mucho también para movilizar en las escuelas, ¿no? Esto del trabajo en equipo que tanto se habla, pero muchas veces, incluso por falta de tiempo, no logra concretarse. Pero tan esencial para poder llevar adelante cualquiera de estas prácticas, ¿no? El trabajo con el otro y el trabajo con las familias. Yo leía también en el chat mucha gente diciendo, convocamos a las familias y a duras penas vienen 20. No importa, hay que insistir, hay que seguir adelante. La escuela debe posicionarse como tal, como una institución que lleva adelante cada una de estas problemáticas y los docentes también desde su rol. Cuanto más insistamos y más trabajemos en equipo, mayores van a ser los logros. No decaer, sí sabemos que pasa esto, que muchas veces no se tiene la respuesta de las familias como a veces esperamos, de los mismos alumnos e incluso de los compañeros de trabajo. Pero tenemos que seguir adelante porque ese es el camino, esa es la forma. Em, Gente, quiero agradecerles, fuimos más de 350 personas. Muchas gracias a todas las profesionales de Junco. Y bueno, cerramos aquí para seguir buscando otros espacios de reflexión y de intercambio que son los que nos van a permitir afrontar cada una de las problemáticas que se nos presentan en las escuelas a diario. Gracias a todos, nos volvemos a encontrar en breve. Gracias, Junco, por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.